Hola, mi nombre es Juan Manuel Castro. Vamos a ver en esta clase que es la segunda parte de regulación cardiovascular, en la cual vamos a ver los principales mecanismos de regulación de la presión arterial y algunos aspectos básicos farmacológicos acerca de la modulación de las variables cardiovasculares. Primero decir que la presión arterial es la tensión circunferencial que es generada por la sangre circulante sobre los vasos arteriales, sobre las arterias. Depende de la fuerza generada por el corazón y también del gasto cardíaco total, así como de la resistencia vascular periférica, que sabemos que es una variable controlada instante a instante más que nada por el sistema nervioso simpático. Un adecuado control de la presión arterial asegura una correcta proporción a los diferentes tejidos, o por lo menos es una buena parte de asegurar esto, lo cual es compatible con las diferentes necesidades fisiológicas instante a instante. Como siempre decimos, la homeostasis, los procesos homeostáticos no buscan mantener una variable constante, sino que buscan mantenerla dentro de cierto rango fisiológico para que se pueda adaptar a las necesidades. Yo no quiero tener una presión arterial siempre sistólica de 120, sino que quiero tener una de 120 cuando necesito una de 120, una de 160 cuando necesite 160 y una de 90 cuando necesite una de 90. Esto es un concepto grande fisiológico que ya deberían de manejar. Entonces, dentro de los mecanismos de regulación de la presión arterial, lo podemos dividir en mecanismos de control a corto plazo y a mediano o largo plazo. El primer mecanismo de corto plazo que vamos a ver, y uno de los principales mecanismos instante a instante de control de la presión arterial, es el reflejo baroreceptor. Es un sistema reflejo compuesto por aferencias sensitivas, un centro o unos centros reguladores y las fibras efectoras, que responden en cuestión de segundos a cambios rápidos en la presión arterial. Como muchos variables homostáticas reguladas, se regula mediante loops, mecanismos de retroalimentación negativa. Y es importante, por ejemplo, los cambios posicionales ante hemorragias grandes, rápidas, etc. Entonces, los barorreceptores son sensores mecánicos adosados justamente a estructuras nerviosas que se encuentran en diferentes sectores estratégicamente colocados, por decirlo de alguna forma, del árbol vascular. En los sanos carotidios, en la bifurcación carotidia, se encuentra una dilatación, mejor dicho, los senos carotidios son dilataciones muy inervadas en la bifurcación de la arteria carótida común y que van a responder de forma muy sensible a los cambios en la presión arterial. También tenemos barorreceptores aórticos, que se encuentran a nivel del arco aórtico, y también tenemos barorreceptores auriculares, que son importantes pero menos importantes que los otros dos. Entonces, ¿cómo modifican su frecuencia de disparo los barorreceptores? Los barorreceptores básicamente son fibras sensitivas, son terminaciones sensitivas, son aferencias que son sensibles, o su disparo de potencial de acción es sensible a los cambios mecánicos mediante la apertura de canales iónicos sensibles al estiramiento. Aquí vemos la localización de los principales barorreceptores, los barorreceptores carotidios en la bifurcación carotidia y los aórticos en el arco aórtico. Aquí vemos cómo las aferencias de los barorreceptores carotidios van por medio del nervio de Hering y llegan al tronco encefálico por el nervio glosofaringeo, mientras que la información proveniente de los barorreceptores aórticos llega al sistema nervioso central mediante los nervios vagos. Bien, entonces, como ya dijimos, los barorreceptores responden a cambios en la tensión de la pared arterial, generando señales en forma de potenciales de acción. Estas señales son enviadas a una región específica del tronco encefálico llamada el núcleo de tracto solitario, que se ubica en el bulbo raquídeo. Entonces, el núcleo de tracto solitario, como ya lo habrán visto en anatomía, y como no vamos a hacer demasiado énfasis, se ubica en las porciones posterolaterales del bulbo raquídeo superior y en la parte inferior de la protuberancia. Se considera como área sensorial del centro vasomotor e integra no solamente información proveniente de los barorreceptores, sino también de varias regiones del sistema nervioso. Principalmente recibe la información de dónde a nivel periférico de los nervios glosofaringeos y los nervios vagos. Las salidas del núcleo del tracto solitario son simpáticas hacia las áreas vasopresora y vasodepresora, y son parasimpáticas hacia el núcleo ambiguo, desde el cual se va a modular la reacción simpática y parasimpática, que va a terminar modulando la presión arterial. Los centros cardiovasculares inician una respuesta mediada por el sistema nervioso autónomo,
a través de los nervios espinales, más que nada hacia el corazón y los vasos sanguíneos, en lo que es la respuesta eferente. Como vamos a ver ahora, va a haber una respuesta cardíaca y vasomotora específica para cuando aumenta la presión arterial y otra respuesta cardíaca y vasomotora específica para cuando disminuye la presión arterial. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay grandes aumentos? Grandes no, mejor dicho, cuando hay rápidos, que es decir, aumentos de la presión arterial. Bueno, se estimulan los vasoreceptores primariamente. Esos estímulos son enviados hacia el centro cardiovascular, el bulbo raquídeo, es decir, hacia el núcleo del tracto solitario, y desde allí las señales son enviadas hacia la médula espinal. Desde los nervios espinales, los nervios cardíacos en los nervios cardíacos, la información transcurre hacia el corazón y los vasos sanguíneos. Se genera, por ejemplo, si hay un aumento de la presión arterial, una disminución del tono simpático hacia las arterias. Recuerden que las arterias arteriolas son inervadas más que nada por el sistema nervioso simpático. La inervación colinérgica de las arterias es mínima, la inervación parasimpática es mínima, por lo que si yo quiero dilatar las arterias no aumento el parasimpático, sino que disminuye un poquito la estimulación simpática. Y también disminuye la estimulación simpática en el corazón, disminuyendo el inotropismo cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y hay un aumento del parasimpático cardíaco. De esta forma, disminuyendo la poscarga ventricular, disminuyendo el gasto cardíaco y disminuyendo las resistencias vasculares periféricas, logramos llegar a un nuevo punto estable, o por lo menos fisiológico, necesario de presión arterial. Esto es lo que dijimos recién. Por el contrario, cuando hay un descenso de la presión arterial, se inhiben los vasoreceptores y esa inhibición va a estimular el centro vasomotor por el otro lado, que va a terminar generando una activación simpática periférica que va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, el inotropismo, etcétera, a nivel cardíaco, y va a aumentar las resistencias vasculares periféricas, aumentando el tono simpático vasoconstrictor y de esta forma aumentando la presión arterial hasta un nuevo nivel de normalidad. Por supuesto que también esto está acompañado de una disminución de la actividad simpática. Bien, algo importante y algo que tenemos que remarcar es que la actividad simpática, cuando hablamos de la actividad simpática, no solamente estamos hablando de nervios espinales, nervios cardíacos, que inervan directamente las estructuras, ya sea, por ejemplo, el sistema de conducción, el nodo sinusal, así como, por supuesto, que a los miocitos y a las células musculares lisas de las arterias arteriosas, sino también se estimula las glándulas suprarrenales, que son órganos muy ricamente inervados por el sistema nervioso simpático, por los nervios simpáticos pélvicos, que van a terminar aumentando la secreción de adrenalina por las glándulas suprarrenales. Entonces la adrenalina también va a jugar de forma hormona circulante un papel muy importante en la vasoconstricción periférica y ejerce mecanismos de irregulación de la presión arterial, no tan a corto plazo, sino también a mediano plazo. Es decir, la persona que basalmente tiene una presión arterial elevada va a tener un aumento de la adrenalina en sangre como forma de compensar esa presión baja. Además, la presión arterial puede ascender como respuesta a determinados estímulos emocionales. Estas respuestas son integradas por el hipotálamo, que regula el flujo simpático hacia los vasos sanguíneos, el corazón y también, y más que nada, las glándulas suprarrenales. También la corteza cerebral puede tener un papel influyente sobre la presión arterial en situaciones más que nada de carácter emocional, como el dolor, el ejercicio y también la ansiedad. Es decir, el centro vasomotor y el núcleo del tracto solitario son estructuras nerviosas que son influidas no solamente por la información periférica, por decirlo de cierta forma, no solamente por la presión arterial y por los reflejos vasoreceptores, sino también por otras estructuras nerviosas centrales. Bien, cuando hablamos de la regulación a mediano o largo plazo de la presión arterial, no podemos dejar de hablar de algunos ejes endocrinos principales que regulan la presión arterial, no tanto regulando el tono arteriolar instante a instante, sino regulando el tono arteriolar más a largo o mediano plazo y regulando más que nada el volumen intravascular. Otra forma de regular la presión es no solamente aumentando las resistencias vasculares periféricas, sino aumentando el volumen intravascular. Y para ello debemos hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un eje endocrino que lo van a volver a ver en los módulos de fisiología renal. Es el mecanismo humoral más importante para el control de la hipertensión arterial. Y bueno, se provoca, sin meternos en los mecanismos que lo van a ver luego en fisiología renal,
Cuando hay un descenso de la presión de perfusión renal. Cuando el riñón recibe sangre con menos presión de lo habitual, se secreta a la sangre, a la circulación sistémica, una hormona denominada renina. La renina es una hormona que convierte, mediante una acción enzimática, a el compuesto generado en el hígado, que también circula en sangre, angiotensinógeno, en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser luego convertida en un compuesto activo llamado angiotensina 2 por la enzima conversora de angiotensina. La enzima conversora de angiotensina se encuentra en el hígado, principalmente en los pulmones, ¿tá? Entonces la angiotensina viaja en sangre y cuando llega a los pulmones se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios efectos que van a terminar aumentando la presión arterial, actuando sobre sus receptores. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la angiotensina 2? Estimular el sistema nervioso simpático a nivel periférico, estimula la secreción de adrenalina, ¿tá? Es directamente un vasoconstrictor arterial muy importante, estimula la secreción de aldosterona y estimula la secreción de hormona antidiurética. La aldosterona es una hormona que tiene como objetivo el retener, el reabsorber sodio a nivel renal, entonces hace que haya más sodio en la sangre, ¿tá? Que se pierda menos sodio con la orina. Esto va a terminar, como verán en mecanismos renales más adelante, también reabsorbiendo agua, entonces aumenta el volumen intravascular y disminuye la diuresis, disminuye la cantidad de orina. Y además se estimula la secreción de hormona antidiurética, que es una hormona que de por sí estimula de forma muy potente la reabsorción de agua, aumentando entonces el volumen intravascular y aumentando obviamente la presión arterial. Este es un esquema para que lo vean en sus casas acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí lo que vemos es a la izquierda el angiotensinógeno generado en el hígado mediante acción de la renina, ¿tá? Que es estimulada por hipoperfusión renal, se convierte en angiotensina 1. En el epitelio pulmonar y renal, dije hepático, perdón, es renal, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 que tiene varios efectos fisiológicos, aumentando la activación simpática, aumentando la absorción de cloruro de sodio y reteniendo agua, y estimulando directamente la vasoconstricción arteriolar, aumentando así las resistencias vasculares periféricas. Además, a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, estimula la secreción de hormona antidiurética. Todo esto va a llegar a un nuevo rango regulador, a un nuevo nivel de presión arterial aumentada que va a inhibir justamente la secreción de renina en el riñón, que antes era estimulada por la hipoperfusión renal, en lo que se llama un mecanismo de retroalimentación negativa. Hablemos ahora de los péptidos natriuréticos. Son también péptidos que regulan a mediano o largo plazo la presión arterial. Son hormonas liberadas por las paredes miocárdicas en respuesta a la distensión. El péptido natriurético auricular o ANP y el péptido natriurético ventricular o BNP, se llama BNP por brain, péptido natriurético cerebral, ya que fue descubierto el tejido cerebral. ¿Qué quiere decir que sean péptidos natriuréticos? Que aumentan la excreción renal de sodio. Y si aumento la excreción renal de sodio, así como les dije recién, que cuando retengo sodio aumenta el volumen intravascular, cuando excreto sodio con la orina, disminuye el volumen intravascular. Por esto mismo, porque la excreción de sodio se acompaña siempre de excreción de agua, disminuye el volumen intravascular y baja la presión arterial. Son además directamente vasodilatadores arteriales e inhiben la secreción de renina, o sea, influyen en varios puntos de reguladores del volumen intravascular y también directamente vasodilatan las arterias, disminuyendo la resistencia vascular periférica. Es lógico que hormonas que son liberadas cuando se distienden, por ejemplo, los aurículos o los ventrículos, es decir, cuando hay una mayor precarga, cuando el volumen intravascular está aumentado, es lógico que me terminen bajando la presión arterial, porque una forma de censar la presión arterial dentro del corazón es justamente mediante la distensión de sus paredes. Algunas pequeñas diferencias. Bueno, el péptido natriurético auricular es secretado en respuesta a cambios rápidos de la presión auricular y genera cambios a corto y mediano plazo en la excreción de sodio, es decir, en cuestión de minutos y horas. El péptido natriurético cerebral tiene una secreción más lenta, responde a cambios más progresivos de la presión arterial y aumenta rápidamente en situaciones patológicas, de forma de que es un marcador clínico globalmente utilizado. Para terminar, hablaremos un poco acerca de la modulación farmacológica de la función cardiovascular. La idea de esta parte de la clase no es que se sepan los fármacos, ni que sepan recetarlos, ni su dosis, ni en qué situación patológica se recetan, sino simplemente ilustrar un poco los mecanismos de regulación de la presión arterial, hablando justamente de algunos principales fármacos que se utilizan en el día a día y ustedes como médicos los van a utilizar y recetar de forma diaria prácticamente.
no solo en la práctica cardiológica. Lo primero que tenemos son los inhibidores simpáticos y son los beta bloqueantes. Y como dice su nombre, son bloqueadores de los receptores beta. Recordemos que los receptores beta 1 son los principales receptores a nivel cardíaco, mientras que los receptores beta 2 se encuentran más que nada en el epitelio bronquial, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, etc. Y dentro de los fármacos beta bloqueantes, tenemos los beta bloqueantes cardioselectivo, con un efecto predominantemente cardíaco y pocos efectos secundarios sistémicos. Y los no cardioselectivos, que además de tener un efecto beta 1, tienen un efecto antagonista beta 2. Y hay que tener mucho cuidado en las enfermedades respiratorias, por ejemplo en el asma. El asma es una enfermedad en la cual hay una contracción bronquial aumentada, además de un remodelado de los bronquios. Y si tenemos una contracción bronquial aumentada, lo que no queremos justamente es seguir contrayendo esos bronquios. Los receptores beta 2 a nivel bronquial, cuando son estimulados, dilatan el músculo liso a nivel bronquial. Y cuando yo le doy un fármaco beta bloqueante, puedo comprometer esa dilatación y contraer más aún el bronquio. Por eso los fármacos que se dan en el asma son los fármacos beta agonistas. Van a agonizar, es decir, hacer un estímulo sobre los receptores beta en los bronquios y van a dilatar los bronquios. Si yo bloqueo esos receptores, entonces los fármacos no pueden actuar y puedo generar una vasoconstricción bronquial, lo cual no es nada bueno a nivel respiratorio. Y además hay beta bloqueantes que también son alfa bloqueantes. O sea, no solamente son fármacos que bloquean los receptores beta cardíacos, sino que también bloquean los receptores alfa a nivel de los vasos sanguíneos. Y estos son buenos porque son fármacos que no solamente disminuyen la actividad del corazón, sino que también son buenos antihipertensivos, porque reducen la presión arterial bloqueando los receptores alfa 1, principales receptores blancos del sistema nervioso simpático, de la noradrenalina y de la adrenalina a nivel periférico. Los fármacos beta bloqueantes son utilizados más que nada en enfermedades en las cuales el corazón está sobrecargado, el corazón consume demasiado oxígeno, para reducir el consumo miocárdico de oxígeno, bajan la frecuencia cardíaca, baja la contractilidad miocárdica. Por supuesto que si yo estoy en una situación en la cual el corazón está entre una falla aguda, no puedo bajarle las funciones porque eso puede llegar a una falla fatal. En cambio, cuando tengo una enfermedad estable del corazón, pero en la cual le viene bien a ese corazón que está disminuido en cuanto a su función, gastar menos oxígeno, o sea, básicamente consumir menos oxígeno, bajar su frecuencia cardíaca, etc., ahí puedo administrar estos fármacos. Otros fármacos son los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio, al antagonizar los canales de calcio de tipo L, tienen efectos tanto inotrópicos negativos, porque entra menos calcio en las células disponibles para la contracción, así como cronotrópicos negativos. Algunos son más específicos para el sistema de conducción cardíaco, mientras que otros son menos específicos para el sistema de conducción cardíaco y más específicos para los miocitos. De forma que hay antagonistas del calcio que más que nada se encargan de, por ejemplo, reducir la frecuencia cardíaca, y hay otros antagonistas del calcio que se encargan más que nada de reducir la contractilidad o reducir la presión arterial, por ejemplo. Y creo que para terminar tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tienen dos grupos de fármacos: los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Como habíamos visto un poco más atrás, dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona hay varios pasos reguladores. El primer paso regulador es la renina, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y el segundo gran paso regulador es la enzima conversora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si se inhibe esta enzima, entonces se bloquea la conversión periférica, no completamente, pero en buena parte, en angiotensina 2, y va a disminuir las concentraciones de angiotensina 2 en sangre, por lo cual va a bajar la presión arterial. Eso es el mecanismo de acción de los fármacos que se llaman inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, o comúnmente llamados IECA. Enalapril, captopril, ramipril, lisinopril, etc. Si se ponen a ver fármacos utilizados por algún familiar que sea hipertenso, seguramente encontrará alguno de estos fármacos. Y otros fármacos también utilizados frecuentemente son los inhibidores de los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los AT1 y los AT2. Estos se llaman ARA2 porque lo que bloquean son más que nada, porque lo que bloquean es la actividad de la angiotensina 2, y son el telmisartán, el valsartán, el candesartán, el losartán, etc. Para darle nombre a algunos fármacos que tal vez alguna vez
haya oído hablar. No tienen por qué y no se los vamos a preguntar tampoco. Entonces, justamente, no solamente son antihipertensivos, sino que también que evitan el daño cardíaco con la angiotensina. La angiotensina 2 tiene un efecto dañino que es aumentar la fibrosis y la rigidez ventricular y el remodelado patológico cardíaco. ¿Tá? Entonces, estos fármacos son muy buenos en todos los enfermos cardíacos, principalmente en los enfermos cardíacos que además tienen hipertensión arterial. Esto es todo en esta clase. Muchas gracias, espero que haya servido. Y refiéranse a la bibliografía, principalmente los capítulos correspondientes a los temas de los libros Bessie Taylor, Hussey, Bernie Levy. Son buenos libros para leer estos temas. Hasta luego.